Buenos días a todos, bienvenidos a otra de las sesiones de este seminario de Surestéticas. Eh, el Banco de la República y la Universidad de Nariño, a través de la Facultad de Artes, les da la bienvenida a este espacio. En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de Cuerpo y Espacio Público por Regina José Galindo. Le voy a dar la palabra al profesor Javier para que haga la presentación y luego iniciamos la conferencia. Muy buenos días nuevamente en este espacio ya de una semana en donde nos hemos convocado pues a hablar sobre este tema tan importante y tan relevante pues en estas épocas tan difíciles en las que estamos viviendo. Hoy contamos con el cierre ya de la programación este día y vamos a tener las dos conferencias finales. Tenemos en este momento, iniciamos con la maestra Regina José Galindo de Guatemala, ampliamente conocida y bueno, con mucho reconocimiento a nivel internacional debido a sus múltiples participaciones en bienales en el mundo, y con muchos reconocimientos y que pone en evidencia precisamente las problemáticas del cuerpo en unas condiciones actuales, políticas, de violencia, que nos permiten tener una visión desde el performance, una postura bastante crítica frente a los acontecimientos actuales desde su país natal, pero evidenciando también toda esta problemática a nivel internacional. Entonces dejo a Andrés para que haga la presentación. Regina José Galindo es artista visual y poeta, utiliza como medio principal el performance, vive y trabaja en Guatemala, es merecedora del premio León de Oro al mejor artista joven en la 51 Bienal de Venecia del año 2005 por su trabajo ¿Quién puede borrar las huellas? Himenoplastia, dos piezas cruciales de su obra que critican la violencia guatemalteca proveniente de conceptos erróneos de la moral, así como la violencia de género, mientras exige la restitución de la memoria y la humanidad de las víctimas. En 2011 recibió el premio Príncipe Claus de los Países Bajos por su capacidad para transformar la injusticia y la indignación en actos públicos que exigen respuesta. Regina participó en la 49, 53 y la 54 Bienales de Venecia, documenta 14 en Atenas, en la novena Bienal Internacional de Cuenca, en la versión 29 de la Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana, la Bienal de Shanghái en 2016, entre otras. Entonces, le damos paso a la conferencista para que nos ilustre con su conferencia sobre el cuerpo y espacio público. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Justo para mí compartir con amigos, amigas, colegas en Colombia. Yo soy una artista guatemalteca que nací en el año 74, en los años de la guerra. De esta manera, siento como esta conexión con Colombia. Tenemos una historia muy similar, pueblos con mucha lucha. Así que empiezo la charla, espacio para preguntas y respuestas, y creo que también se puede hacer preguntas por el chat que podemos ir recopilando y responder al final en la medida que el tiempo nos lo permita. Voy a compartir pantalla para empezar a presentar mi trabajo. Como les comentaba, yo vengo de una generación que se nos llamó la generación de posguerra. Fue un adjetivo que no nos colocamos nosotros, sino era consecuente, ¿verdad?, con el tiempo en que nos tocó nacer y crecer. Yo no vengo del sistema del arte, no vengo de la universidad del arte, no vengo de la academia, no tengo estudios de arte. Yo era una secretaria que trabajaba en proyectos de comunicación o agencias de publicidad, y a finales de los años 90, nosotros firmamos la paz en Guatemala en el año 96. Ustedes saben que tuvimos una guerra muy, muy, muy larga. La segunda guerra más larga de Latinoamérica ha sido la de Guatemala, la primera ha sido la de Colombia, con historias terribles, ¿no? Y esta sociedad completamente fragmentada que quedó posteriormente a este conflicto, un conflicto de hecho no ha sido resuelto porque seguimos viviendo en una sociedad completamente desigual. Y es este contexto el que es caldo de cultivo para mi trabajo, y mi primera relación con el arte y con el proceso creativo es a través de la palabra. En verdad soy una adolescente curiosa, empiezo a utilizar diarios para escribir acerca de mi contexto, mi propia problemática, y a través de la palabra conozco artistas, y estos y estas artistas amigas me dan información y me abren la puerta a un cambio de vida,
Son estas amigas, ¿no? A través de un acto de sororidad que me dan esta oportunidad de poder soñar y hacer algo más con mi vida. Soy un artista que no viene de la academia, pero sí creo firmemente en que el arte es una posibilidad de expresión y que nos da armas para salir adelante y tener otra forma de vida. En mi trabajo en mi trabajo he tocado como grandes pilares a lo largo de todos estos 20 años de producción. Lo político ha sido siempre como un pilar y una base muy importante por lo mismo que les comentaba, el hecho de ser guatemalteca, el hecho de haber crecido en estos años de la guerra, el año de haber pasado mis primeros 10, 12 años en relación a estos golpes de Estado, a esta historia militar tan dura, el escuchar a Ríos Montt los domingos en estos discursos de usted papá y usted mamá con estos sistemas represivos religiosos, me fueron conformando, ¿no? Crezco en una familia de clase media en la ciudad donde no se habla de la guerra. Me parece que esto también sucedía mucho en Colombia, ¿no? Y que nosotros fuimos entendiendo la situación cuando íbamos creciendo. En mi caso fue cuando llegó a mis manos un libro de Rigoberta Menchú, que se llamaba Así me nació la conciencia. Y es ahí donde yo entiendo, yo ya habré tenido unos 18 años, cómo es posible que todas estas tragedias, esta realidad espantosa estuviera sucediendo tan cerca de mí en los años 70, en los años 80, en los años 90, primero en la ciudad, muy cercano a mí, y posteriormente en las comunidades indígenas, y que no tenía idea de lo que estaba pasando. Y creo que este despertar tan duro movilizó en mí mucha energía y muchas ganas y mucha rabia de decir y hacer. Empiezo con un poema. Este poema se lo escribí yo a Ríos Montt. Ríos Montt es un personaje nefasto y terrible para la historia de mi país. Está ya muerto. No fue un dictador. Ríos Montt llegó al poder a Guatemala en el 82-83 por un golpe de Estado, pero su gobierno tiene la peculiaridad que durante este corto periodo sucedieron algunas de las más terribles y cruentas masacres contra comunidades indígenas. Fue durante su gobierno que se cometió el genocidio contra el pueblo Ixil. Ríos Montt es presidente de facto durante 2 años, luego sale del poder, firmamos la paz en el 96, este personaje se mantiene en el poder y en el año 2003, siendo presidente del Congreso, modifica las leyes para ser candidato presidencial. Sale en televisión dando el aviso que va a ser nuevamente candidato presidencial y esto despierta en mí una rabia tan inmensa y hago un proyecto que presento a continuación. Y a Ríos Montt escribo este poema. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos 100 semillas. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos 100 hijos. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. Por cada muerto que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. Por cada bala perdida, 100 poemas. Por cada bala encontrada, 1000 canciones. El día siguiente en el que Ríos Montt aparece en la televisión, hago yo este proyecto, que es uno de los proyectos más conocidos. Se llama ¿Quién puede borrar las huellas? Lo que yo hago es trabajo con sangre humana. Yo tenía ya esta conexión con un laboratorio porque quería hacer unas pinturas o unos dibujos con sangre humana y ya tenía como establecido este vínculo y la forma en que podía conseguirla. Yo trabajaba comprando sangre humana no testeada en un laboratorio que compraba sangre a personas de muy bajos recursos o alcohólicos. Posteriormente esta sangre se testeaba y la que estuviera limpia pues yo iba a utilizar y la que no se desechaba. Cuando escucho a Ríos Montt en la televisión, la emoción negativa es tan grande, la rabia es tan grande, que compro entonces estos 2 litros de sangre humana y decido hacer esta acción. Es un recorrido por la ciudad de Guatemala en donde yo voy dejando las huellas de mis pies marcadas con sangre humana en un recorrido que inicia en la Corte de Constitucionalidad y termina en el Palacio Nacional, que era el camino que Ríos Montt quería retomar para volver a ser presidente del país.
Para nosotros, como artistas o creadores de esta generación, el espacio público siempre fue vital. En Guatemala, a finales de los años 90, no tenía un sistema de arte. Habían muy pocos espacios, galerías, espacios culturales, que con el tiempo se ha ido modificando. Adicionalmente, pues acabábamos de firmar la paz, es decir, existía esa sensación en el aire utópica, ¿no? De que las cosas podían cambiar, que estábamos iniciando un nuevo periodo de tiempo. Así que la actitud de salir y tomar las calles era parte, ¿verdad?, de esta acto de transgresión, de recuperar nuestros espacios. Estas actitudes de recuperar espacios públicos, de tomar las calles, vienen de movimientos de rock, de movimientos de música, de movimientos muy intuitivos, en donde se juntaba la palabra, lecturas, happening, acciones, de manera muy intuitiva, repito, porque nosotros no teníamos claro, esto lo digo desde mi postura, de mi experiencia personal, no teníamos formalizado el hecho que estábamos trabajando sobre medios contemporáneos, ¿no?, de arte. Era más una cuestión de salir y expresarnos y hacer y tomar el espacio que se nos había quitado o que no se nos había permitido por miedo durante tanto tiempo.
Así que para mí el hecho de tomar el espacio público ha sido relevante y lo he continuado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Me parece también que el hecho de trabajar en el espacio público nos da un acercamiento a la realidad y a los temas que trabajamos desde una perspectiva distinta y más sensible, porque el público de la calle no es un público especializado, no entiende que es un performance, no entiende que es un happening, no entiende que es una experiencia estética, solo sabe o entiende que es algo extraño que está sucediendo en la calle, y la recepción que va a haber hacia esa experiencia que no se entiende que es extraña, seguramente va a ser más horizontal y más humana que en un espacio especializado de arte. Este es otro proyecto que hago en el espacio público, en el mismo Parque Central de Guatemala, se llama Pelotón. Lo que yo hago es, al final de la firma de la paz, como parte de los acuerdos, se tenía que desintegrar gran parte del ejército. Ustedes saben, o se los cuento ahora, el 97% de los crímenes espantosos que sucedieron en este país fueron cometidos por el ejército. Un ejército condenado, ¿verdad? Además acusado y condenado, demostrado que cometió genocidio. Y lo que sucede es, posterior a la desintegración de una parte de este ejército, se forman en Guatemala decenas o centenas de oficinas de policías privatizados. Estas agencias de policías privatizados son manejados por los mismos militares, los mismos altos cargos militares, contratan los mismos soldados que han tenido participación activa en violaciones, mutilaciones, etc., etc., de crímenes espantosos, y de hecho siguen utilizando las mismas armas de alto calibre que se utilizaron durante la guerra. Lo que yo hago en este performance es increíble. Yo contrato 45 hombres armados con AK-47, fusiles de altísimo calibre, y ninguna de las agencias de policías privatizados me piden ninguna información. Lo único que yo necesito para ejecutar esta pieza es presupuesto, que lo consigo en una oficina de ayuda para trabajo político y social. Y lo que estamos demostrando es cómo esta violencia se sigue sucediendo en el país y solo se necesita un poco de plata y poder para poder sacarlo a las calles. En este caso eran 45 policías armados que estuvieron parados durante 2 horas frente al Palacio Nacional con sus armas cargadas, y en ningún momento ningún policía o ninguna autoridad se acercó a preguntar qué es lo que estaba sucediendo o por qué estaban ahí. Es decir, estos miles y miles y miles de policías privados que abundan en el país operan sin ningún tipo de control, y decenas y cientos de crímenes se han sucedido por parte de estos policías. De hecho, uno de estos policías asesinó hace algunos años a una amiga, una activista muy querida. Vuelvo al espacio público. Esta es una pieza reciente que hago hace poco tiempo. Al retorno, y acá lo que yo quiero es una pieza que hago previo a la pandemia. Esas cuestiones de la vida, ¿no? Cuando no teníamos idea de que íbamos a tener este parón tremendo y absoluto, hago este trabajo en donde básicamente lo que quiero hablar es de los retrocesos en los procesos democráticos que se están dando a lo largo del mundo. Algo que se hace muy evidente con la llegada de Trump en los Estados Unidos y cómo se va esto empantanando cada vez más con la llegada de Bolsonaro a Brasil. En Europa también sucede con algunos partidos de ultraderecha que llegan a algunos países de Europa. Está Salvini en Italia. Y cómo esto afecta pues a los países periféricos, ¿o no? En el caso de Guatemala, somos un país que tuvimos algunos años de primavera democrática en el 54, que fue la razón de la intervención estadounidense y lo que dio pie a esta guerra tan larguísima, y luego hemos tenido una continuidad de gobiernos militares y gobiernos disque democráticos que no lo son, que son manejados por el ejército y por las familias oligarcas, que básicamente son quienes han mantenido el control del país desde el principio de los tiempos. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta pieza es hablar de este retroceso. En Guatemala, país religioso, colonialista, existen las procesiones en Semana Santa. Y en un día, en estas procesiones, cada tiene siempre una banda. Estas bandas son hombres, si estas bandas están formadas totalmente por hombres, y van atrás
tocando estas melodías religiosas detrás de la Virgen, detrás de las esculturas religiosas, ¿no? Un día de la Semana Santa, estas procesiones, hay una procesión en específica que camina hacia atrás. Yo ya tenía esta imagen, yo ya la había visto, por supuesto, varias veces, ¿no? El año antepasado estoy en una procesión justamente en este momento y es cuando se me activa, quiero hacer algo con esta cuestión, ¿no? Adicionalmente, en Guatemala, en el mes de septiembre, hay un desfile militar en donde participan todos los colegios, instituciones y escuelas públicas del país. Una cosa espantosa. Este desfile militar, de hecho, fue anulado dentro de los acuerdos de paz. Esa anulación duró un par de años, luego el desfile volvió a salir a las calles. Ese desfile sucede en esta sexta avenida, que es la avenida peatonal más importante del centro del país. Y son escuelas, institutos que desfilan y están formadas también por bandas militares. La mayoría de bandas militares están organizadas y formadas por hombres. Y las mujeres tocan el xilófono o hacen de batonistas o estos roles secundarios que se les otorga. Entonces lo que yo hago en Gran Retorno es a 45 músicos, es decir, yo organizo una banda que no está establecida con 45 músicos profesionales. Los 45 músicos pertenecen a bandas religiosas que tocan durante las procesiones y adicionalmente los 45 músicos han pertenecido a bandas militares durante sus años escolares. Por lo tanto, todos tienen la capacidad de marchar hacia atrás y todos tienen la capacidad de tocar marchas militares sin tener que leer un pentagrama. Fue imposible trabajar con mujeres por estas dos características que les cuento, ¿verdad? Que ambas bandas generalmente o siempre anteriormente estaban conformadas por hombres. Y los dejo con el video. Este proyecto del Gran Retorno, esa es como la magia del espacio público, ¿no? Es por un lado el espacio público podría representar que se nos reprima, que no suceda la acción, y por otro lado este riesgo también nos lleva a que puedan suceder otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la pieza que les mostré de Huellas, este fue un día muy oscuro en el país, se le llamó el Jueves Negro. Ríos Montt, cuando anuncia que va a ser candidato, al día siguiente, anticipando que iban a suceder algunas protestas, el Estado saca muchísimas policías y soldados a las calles. Hay varios lugares en donde hay revueltas, de hecho ese día hay un muerto, y sin embargo, cuando yo hago esta acción con la sangre humana, ustedes pueden ver que los policías no me reprimen, ¿no? Es una acción que quizás por inentendible no sabían cómo reaccionar, ¿no? No había una confrontación, era una cuestión manejada desde la poética con elementos que les parecían extraños, en ningún momento me reprimen. Y sucede esto también en el Gran Retorno, es una pieza, cuando la hacemos estamos en momentos, y el partido por la alcaldía de la ciudad donde sucede el performance tiene un eslogan que dice vamos hacia adelante. Así que básicamente yo estaba haciendo en este performance varias denuncias, ¿no? No se pide permiso para el performance y sin embargo es una calle peatonal
la policía se siente tan emocionada por la música, por lo bien que está facturado el proyecto, es decir, que de cierta manera nos ayudan y en las esquinas permiten que el desfile vaya pasando. Esto es un gesto, ¿verdad? No lo veo como un trabajo de arte, esto es una pieza, sí escultórica, esta bandera es una bandera de Guatemala que yo hice en el año 2000. Teníamos una muestra colectiva de artistas que íbamos a México y yo hice esta bandera de 4x6 que estaba instalada en el exterior del X Teresa, ¿no? Y esta bandera desde el año 2000 me acompañó todos los que eran las meses de celebración de la independencia y se fue colocando en diferentes espacios. Muchísimos años en las fachadas de mis casas donde yo vivía, en estudios de arte de amigas o colegas, estuvo también en Caja Lúdica, este espacio cultural que también existe, Barrio Comparsa en Colombia. Se iba movilizando todos los meses de septiembre. Luego, en el año 2015, en Guatemala empezamos a tener un grupo, una serie de protestas y revueltas por situaciones de corrupción en el país y esta bandera siempre formaba parte de estas protestas. Esta fue la última vez que se le dio a la bandera, creo que fue su participación más importante en todos estos actos. Esto es el Parque Central. El país está haciendo una protesta en contra de Pérez Molina y Roxana Valdetti, presidente y vicepresidente del país, y a través de la presión de la CICIG, colombiana, Juan Velázquez, que logró cambios increíbles en Guatemala, logró poner en la cárcel al vicepresidente y vicepresidente, tocar a gente intocable. Esto sucedió en esta protesta. Fue un momento clímax dentro de la protesta y dentro de la protesta en un momento se sube esta persona que ustedes ven en el asta, seguramente era una persona representante del Estado por la actitud que tenía. Este hombre se subió al asta sin ningún tipo de apoyo ni ayuda, o sea, no tenía ni siquiera arnés, o sea, que habrá tenido una preparación física muy, muy grande. Retira la bandera, en un momento intento rescatarla, me amenaza, ¿no? La quieres, algo puede pasar, dejo que se retiren y se desaparece la bandera. Y comparto un video del momento. Otro de mis grandes temas, por supuesto, ha sido que es parte de esta herencia colonial que tenemos, ¿verdad? Como países de este continente ha sido la colonia, este lastre espantoso, ¿no? Que sigue manteniendo esta situación de explotación y miseria y hambre. Guatemala tiene unas condiciones muy, muy duras. Imagínense, hace cuánto llegó la colonia. ¿Hace cuánto fue la guerra? ¿Por qué inició la guerra? Entender las condiciones en que vivían las comunidades indígenas. Y es tristísimo ver que después de tanta muerte y tanto dolor, estas comunidades siguen siendo asesinadas, explotadas, siguen ganando una miseria por la cosecha del café. Las tierras siguen estando exactamente en las mismas manos de las mismas familias criollas que llegaron hace más de 500 años, que son dueños de lo visible y lo no visible, ¿no? Así que este es un tema que siempre, siempre habrá que retomar, especialmente en estos momentos en donde las defensoras y los defensores de los recursos, de la tierra y del agua están siendo asesinados y asesinadas de maneras tan evidentes, tan brutales, frente a nuestros propios ojos, sin que nadie pueda hacer nada. Esta violencia empezó en los años 70 y 80, sucedió en Guatemala, sucedió en Colombia, sucedió en muchas regiones y en la actualidad sucede con todas las redes, con todos los medios y eso es lo que más duele, ¿no? Lo que más afecta. ¿Cómo es posible que la historia no ha cambiado, que el poder siga estando en las mismas manos y que quienes defienden el agua y la tierra
sigan siendo asesinadas de esta manera. Esta es una pieza que se llama Looting. No se trata de espacio público, pero yo la incluyo porque hago una referencia sobre el espacio público que es mi tierra, que es esta tierra de Guatemala en la que yo nací. Hago una metáfora con mi boca. Yo tenía una boca perfecta, muy bien cuidada por mi madre en mis años de niña. Recuerdo que cuando le comenté que iba a hacer este proyecto, ella se ofuscó un poco porque pues, se había preocupado todo el tiempo por mi dentadura, ¿no? Pero para mí era necesario, es decir, esta boca perfecta era la metáfora de la tierra en Guatemala, ¿no? Entonces, yo recibo una invitación de Alemania, decido hacer este proyecto que me toma un año, es uno de los proyectos más difíciles que he hecho a nivel de compromiso corporal. Voy a un dentista y lo que el dentista hace es hace un agujero en cada uno de mis molares, 8 molares. Construimos 8 esculturas de oro puro guatemalteco que se me incrustan de manera permanente en la boca. Cada mes trabajamos en un molar. Se hace el agujero, se construye la escultura y se pone el relleno de manera permanente. Después de 8 meses que yo ya tengo la boca completamente llena de oro guatemalteco de la máxima pureza, entonces, ha pasado ya un año, viajo a Alemania. Y en Alemania el performance es muy, muy sencillo en cuanto a su forma, pero lo que está diciendo de atrás y todo el proceso que contenía lo volvía un proyecto muy serio, muy fuerte y con muchísima atención. Lo que sucede en el performance es un dentista alemán frente al público retira uno a uno estos rellenos de oro. Fue un proceso muy, muy largo. El performance habrá durado más de 2 horas. El sonido del taladro, la gente estaba muy nerviosa, muy cansada, la gente empieza a intervenir, basta, alto, pero se genera esta reacción, ¿no? De choque, de rechazo hacia el entendimiento de este es el saqueo espantoso que han estado haciendo con nuestro territorio. El performance termina cuando los 8 rellenos implantes de oro son retirados de mi boca. Los 8 rellenos se quedan expuestos en el museo alemán y yo regreso a Guatemala con la boca vacía, que es básicamente la metáfora perfecta de las riquezas y los recursos de nuestras tierras y nuestras regiones, robadas, expropiadas, expuestas y quedadas en regiones del primer mundo. Este es un trabajo que también tiene que ver con los recursos. Esto lo hago en Chile. La pieza se llama Desierto. Y vuelvo nuevamente a hacer esta relación con la memoria histórica de mi país y buscando puntos de conexión con los espacios a los que me toca trabajar. Esto es Chile. Mucho se habla de la historia tristísima de Chile, la caída de Allende, y muy poco se conoce sobre Guatemala. Y yo siempre quiero hablar de las cosas de toda la región y también de Guatemala, ¿no? El conflicto en este continente inicia en Guatemala en el año 54. Este es el inicio oficial, pero ya la represión había iniciado años antes. En el año 54, Arbenz hace una reforma agraria, toca a la United Fruit Company, interviene Estados Unidos y ahí empieza el conflicto, ¿no? Y este conflicto que representa la expropiación de tierras a comunidades indígenas y estas a través de masacres de tierra arrasada y cómo estas tierras posteriormente llegan a ser monocultivos, hidroeléctricas y este tipo de usurpaciones nuevas en los territorios, ¿no? Perdón. Y sucede que en Chile tienen la misma historia, ¿no? Cuando Estados Unidos interviene Guatemala, primero pone en práctica en este pequeño país todas las operaciones de contrainsurgencia que va a llevar al sur. Toda la crueldad, todos los asesinatos, todas las estrategias de represión que se utilizan en el sur, en Chile, en Argentina, en Perú, primero se ponen en práctica en Guatemala. Esta es la razón de las cifras espantosas y el tiempo de duración de la guerra en Guatemala. Y de esto quiero hablar en esta pieza que se llama Desierto, es hablar un poco de la historia de mi país para hablar también y hablar tomado desde su propia historia, ¿no? Entonces, Chile tiene esta historia también de represión, cómo inició la guerra, de expropiación de tierras y cómo la expropiación de estas tierras a las comunidades mapuches
En la actualidad, la mayoría de esas expropiaciones que sucedieron en los años 70 y 80, igual que en Guatemala, en la actualidad permanecían en manos de las familias oligarcas que son dueñas de todo Chile, y estas tierras expropiadas a las poblaciones mapuches son, en el 97% de los casos, tierra utilizada para pino, eucalipto. Y lo que hace estos monocultivos es desertificar la tierra. Y es una de las principales razones por las que en Chile suceden constantemente estos incendios forestales que son tan dañinos y degradan tanto la situación en el país. Entonces lo que hacemos es un desierto no fabricado con arena, sino con acerrín de madera. Acerrín de madera que obtuvimos. Increíblemente, estas como conexiones que logramos hacer a través de licencias de arte es acerrín de pino de un aserradero que pertenecía a una de las familias más ricas del país en Chile, que era responsable de la deforestación del país, de la muerte y el hambre del país. Entonces, se hizo esta negociación, se alquiló este acerrín. Esta empresa no sabía que se iba a hacer una denuncia, ¿verdad?, con este acerrín, sino lo habrán alquilado desde una cuestión más formal, estética. Pensaban que se iba a hacer alguna obra quizás, ¿verdad?, con otras intencionalidades. Y de hecho, al final del performance, devolvimos el acerrín que pudimos recuperar a la misma empresa. Tierra. Retomo nuevamente el tema de Ríos Montt y retomo el tema de la situación de las tierras arrasadas, de cómo el ejército llegaba a las comunidades para expropiar tierras y quedarse con ellas. Pues con los años volvemos a este personaje de Ríos Montt. Él llega a ser acusado de genocidio en el año 2013, un proceso penal que es importantísimo para la historia de mi país. En este juicio no estaba en discusión si había existido o no la guerra en el país. Eso no está en entredicho, no se sabe las dimensiones y la crueldad de esta guerra, pero estaba en debate la intencionalidad y esto es lo que se quería probar en el juicio, ¿no? El Estado decía que las muertes habían sido resultado de los combates, de un frente a frente, lo cual era completamente falso. Como les repetía, el 3% de los crímenes lo cometió la guerrilla, el 97% de los crímenes lo cometió el ejército. Y la mayoría de víctimas durante los años 80 que fueron en comunidades indígenas, perdón, no voy a decir mayoría, voy a decir la totalidad, eran comunidades indígenas civiles desarmadas que no pertenecían a ningún movimiento guerrillero, y era una forma del Estado de quitarle el agua al pez. Es la forma en que el Estado lo ha llamado, ¿no? Es las guerrillas se escondían en las montañas y el ejército, el Estado, masacró a todas las comunidades con la idea de quitarle la oportunidad que pudieran dar recursos a la guerrilla. Esto es completamente falso. La razón por la que asesinaban y masacraban a las comunidades era una razón económica. Se quedaban con las tierras, ¿no? Esta pieza entonces se llama Tierra y responde a un tema importantísimo en ese juicio. Hay un testimonio de un militar protegido. Él cuenta que cuando el ejército llega a las comunidades indígenas en Guatemala, llega con una máquina retroexcavadora. La máquina retroexcavadora hace una fosa inmensa y en esa fosa tiran los cuerpos de las personas, muchas veces vivos. La máquina con su brazo empujaba de hecho los cuerpos y la fosa se cerraba. Este testimonio fue muy importante porque quedó completamente demostrado que existía la intencionalidad previa de masacrar estas comunidades. Si la máquina llegaba es porque sabía que la comunidad entera iba a ser desaparecida. Este testimonio fue anulado, que el juicio por genocidio en Guatemala sí se ganó, es decir, Ríos Montt fue condenado a 80 años. El Estado, a los 10 días, junto con el apoyo de las familias oligarcas y junto a la complacencia del gobierno de los Estados Unidos, anularon el juicio. Cuando se da la condena, la jueza ordena seguir la investigación hacia las familias que patrocinaron la guerra, ya sea el gobierno de Ronald Reagan
y esa evidentemente fue la razón. Para nosotros como nación, como país, el genocidio no está en discusión, el genocidio sucedió y ese juicio se ganó. Así que esto es parte de nuestra historia. La muerte es otro gran tema en mi trabajo, evidentemente. Esto es No perdemos nada con hacer, una de mis piezas más antiguas, en donde yo estoy dentro de esta bolsa de basura y esta bolsa de basura se coloca en el basurero municipal. En ese basurero generalmente aparecen cuerpos de mujeres, así que no causó ningún tipo de conmoción. Estos son los pepenadores del basurero que están acostumbrados a este tipo de visiones y aparecen de cuerpos. Esta acción además tenía la peculiaridad que estaba hecha no para un público de arte, sino sucedía en el basurero para la gente que sucedía en el basurero. Teníamos una cámara muy pequeña para que no se viera que estuviéramos documentando y esto fue de las cosas más impresionantes, ¿no? De hecho, uno de los trabajadores se acerca al cuerpo, mueve la bolsa con un pie, saca un radio que está abajo y era simplemente la evidencia de la realidad, ¿no? Es cuántas veces han encontrado cuerpos de mujeres. Se dice, de hecho, que el cuerpo de Cristina Sicavisa, una desaparición, un asesinato muy, muy, muy famoso que sucedió en el país, llamados XX, los cuerpos que no son reconocidos. Esto fue en el año 2007. Y la en ese momento era, sigue siendo tremenda, ¿no? Se desaparecía una persona, se desaparecía tu hermana, ibas al Ministerio Público, a la policía, y lo que te decían era que la búsqueda empezaba a las 72 horas. Las morgues se llenaban de cuerpos a las 24 horas y el Estado decidía enterrar estos cuerpos. Es decir, cuando la policía empezaba la búsqueda a las 72 horas, la mayoría de cuerpos ya estaban enterrados en estas bolsas como XX en el cementerio encargado de esto, ¿no? Y yo hago esta acción en el cementerio de La Verbena. A mí esta realidad me impresiona, es decir, no son, las personas que están enterrando no son XX, tienen familias, tienen esposos, tienen esposas, tienen hijos, se les entierra porque era una forma para el Estado de cerrar el caso, no es, si se entierran los cuerpos hay menos procesos. Y lo que hago entonces en esta acción que es durísima es acompañar el enterramiento de estos cuerpos. El cementerio no parecía un cementerio en un inicio, era un lote de tierra, un campo de guerra, en donde no se podía saber dónde había un cuerpo abajo o no. Imagínense lo terrible que los cuerpos en ese momento eran enterrados con una hojita pegada con un tape, es la hoja que ustedes ven ahí, y ahí están las características, mujer embarazada aproximada a 40 años, es decir, cuando llegara alguna persona con estas características de desaparición, ni siquiera tenían un archivo, porque el archivo, que no era ni siquiera digital, se enterraba junto con el cuerpo. Mi aporte como artista fue a cada uno de estos cuerpos se le colocaba una lápida XX, se le evidenciaba que estaba en esta situación, pero era una forma de renombrar y darles un espacio a los muertos. Es decir, no sabemos en qué condiciones de violencia espantosa murieron, no tienen espacio en su deceso y yo como artista quería hacer esta denuncia, ¿no? Modificamos por completo la visión del cementerio. En un principio yo quería hacer una lápida o 3 lápidas. La situación es tan dura que me quedo trabajando en este proyecto a lo largo de varios meses y logramos modificar un lote completo del cementerio. Todavía permanecen estas lápidas. En la actualidad, la situación ya cambió, ya existe una alerta alba Claudina, se llama, que obliga al Estado, cuando a uno se le desaparece un niño, una niña o una mujer, el Estado tiene la obligación de empezar la búsqueda en las primeras 24 horas. Y este es un proyecto que de XX, mientras yo hacía el enterramiento y colocaba las lápidas, establezco una relación con los enterradores y recuperamos pedazos de cabello, de cuerpos de mujeres, de cadáveres de mujeres. Recolectamos 7 pequeños fragmentos de cabello. Vieron que los cuerpos estaban enterrados en una bolsa, hacíamos un pequeño corte, yo cortaba un poquito de cabello de estas mujeres, lo lavaba, pasaba por un ritual de limpieza, por un ají que limpiaba la energía. Con esas extensiones, yo hice 7 extensiones de estas formales que utilizan las mujeres en cuestiones estéticas y ya hago este performance que se llama extensión, lo hago en Costa Rica. Trabajo con 6 mujeres voluntarias y lo que hacemos es que nos colocamos la extensión de manera permanente
y vivimos un mes con las extensiones en la cabeza. Yo les pido a estas mujeres que hagan una especie de documento de sus experiencias, lo que vayan sintiendo. Fue un proceso muy, muy duro. Básicamente la metáfora es cuando estos cuerpos son enterrados no queda absolutamente nada de ellas, ¿no? Pues yo al recuperar estos cuerpos quería mantener la esencia de estas mujeres y darles una extensión de vida a través de este ejercicio en donde 7 mujeres llevamos la extensión de la energía de estas mujeres. Posteriormente a este ejercicio, las 7 extensiones fueron donadas a un museo sin ningún tipo de comercialización, en donde estas extensiones pudieran seguir teniendo vida. Voy a cortar para adelantarme algunos proyectos recientes y ver si todavía podemos tener unos minutos de preguntas o dudas. Entonces también voy a presentar un proyecto final también en el espacio público con este poema. Hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la vela frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros y nosotros lo abrazamos, lo presentamos, lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos. Cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña un trago, a 2, a 3. Espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga, nunca da la cara. Este es un proyecto que inicio en el año 2012, igualmente en el espacio público, sobre esta situación espantosa que se da en nuestros territorios y se da en todos los territorios, se da en el mundo, en el tercer mundo, en fin, se da en Guatemala, Colombia, España, que es parte de esta herencia patriarcal que tenemos como sociedades, ¿verdad? En el año 2012, en un espacio, en una avenida en Guatemala, que es la avenida Roosevelt, muy, muy, muy conocida, de muchísimo tránsito, suceden una serie de violaciones colectivas. Estas violaciones suceden a mujeres con similares características, de similar edad, y el modus operandi es un grupo de hombres, un grupo de policías hacen un paro. Cuando estos policías ven que hay mujeres solas en un carro, le dan un aviso a un segundo grupo de policías que están kilómetros más adelante vestidos de civil. El segundo grupo se encargaba, ya con las características y sabiendo que ella iba sola, de detener el carro, violaban a la mujer, le robaban todas sus pertenencias, le sacaban dinero al cajero. La violación sucedía dentro del automóvil. Sucedió muchísimas veces hasta que una periodista muy valiente hace una denuncia. A través de su denuncia se hace pública esta situación y ya se llega a la investigación. Entonces se sabe que son policías que tienen este modus operandi. Y lo que hace el Estado, la vicepresidenta Roxana Valdetti, es salir en televisión, en una cadena nacional, y dice la responsabilidad de las mujeres. No pueden andar solas, todas las violaciones suceden entre las 7 y las 10 de la noche, es decir, la responsabilidad es nuestra por estar solas en esta avenida. Y lo que pide es, si usted tiene que trabajar o salir de la universidad, vaya siempre acompañada de un hombre. Ante esta reacción del Estado, ¿verdad? Yo siento una molestia, o sea, un vómito que no puedo contener, y lo que yo hago es contratar una valla durante 3 meses de 4x6 en esta avenida Roosevelt y la coloco. No se dice que es un gesto de arte, no se sabe quién la colocó, simplemente se coloca y permanece en ese espacio. Y esta pieza ha tenido una larga continuidad porque se ha movido de diferentes espacios. Esto es en Ecuador, donde se colocaron 10 cubos en el espacio público. Esto es España. Esto es como la pieza se ha viralizado, o sea, no es un producto que yo hice. A mí me da muchísima satisfacción, es decir, no importa que esta pieza pierda autoría, lo importante es que se siga replicando, que sea un decreto y que esté en la memoria de todo el mundo. Esto es en Uruguay, en donde en lugar de hacer vallas pagadas, hacemos una serie de pintas en el espacio público, en donde no tenemos que pagar por esto. Esto es en Alemania, que es lo mismo de No violarás, solo que en alemán. Y en este caso, la pieza iba con una serie de testimonios de mujeres alemanas mayores de entre 80 y 90 años de edad. Este es un proyecto hecho en conjunto en Alemania, siempre bajo esta premisa del no violarás.
Es un proyecto reciente también que la hago el año pasado. Viajo a Alemania y hacemos una investigación sobre las violaciones que sufren las mujeres alemanas al finalizar la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas aliadas, estadounidenses, ingleses y franceses. Un tema completamente tabú aún en Alemania. Se habla siempre de las violaciones que sucedieron y cometieron las fuerzas rusas, pero nunca se habla de las fuerzas aliadas. Conseguimos 7 testimonios durísimos de mujeres que eran hermanas menores o hijas de mujeres que sufrieron estos crímenes. Y fue muy duro entender que todas las mujeres alemanas sufrieron esta violencia, que hay una generación que nace de esta violencia y que sin embargo sigue siendo silencio y sigue siendo un secreto en la sociedad alemana. Cuando hacemos estas grabaciones, todas las mujeres lloran, pero el detalle que más me impactó fue el chico que operaba en el estudio de grabación. Cuando finalmente terminamos de grabar, él se acerca a mí y me dice, esta es también la historia de mi familia, esta es la historia de todas las familias, espero que algún día de esto se pueda hablar. Esta es la última pieza que muestro, después cierro y quizás podemos conversar un poco. Als ich im Januar 1945 die ersten russischen, sowjetischen Soldaten sah, wunderte ich mich sehr. Man hatte uns gesagt, der Feind sei dem Hungertod nahe und schlecht gekleidet. Die Soldaten aber waren kräftige Kerle und vor Gesundheit strotzend. Sie winkten mir zu. Ein Auto der Soldaten hielt neben mir an. 3 baumlange Soldaten stiegen aus, packten mich und warfen mich auf den Wagen. Meine Hilferufe verhallten im Schneesturm. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Es war eisig. Grinsend beobachtete mich einer der Kerle, der in eine Decke eingehüllt lag, und fragte mich höhnisch: Kalt? Als das Auto langsamer wurde, sprang ich herunter, wurde aber sofort wieder eingefangen und erneut auf den Wagen gehoben. Es folgten die entehrensten Augenblicke meines Lebens. Irgendwann gelang es mir zu fliehen. Ich flüchtete in einen Kuhstall, in dem sich schon 100 Menschen befanden. Von Zeit zu Zeit kamen Soldaten und Offiziere herein und holten Mädchen und junge Frauen heraus. Kein Schreien, kein Bitten half. Die Soldaten fassten die Frauen am Handgelenk, immer mit vorgehaltenem Revolver, und rissen sie mit. Y eso es lo que tenía preparado para hoy. Si quieren, tenemos algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, le agradecemos mucho a Regina por hacernos parte de su exposición de sus obras, que creo que son muy contextuales para también el espacio colombiano. Creo que le voy a dar la palabra al profesor Javier y yo estoy recepcionando las preguntas que se puedan hacer dentro de Facebook. Bueno, sí, bastante, digamos, fuertes las propuestas que desarrolla Regina en torno pues a una parte contextual, ¿no? Y no solamente contextual en torno a Guatemala, sino que hace parte también de unas problemáticas que se desarrollan y se gestan a nivel internacional, ¿sí? Ayer Ricardo Toledo planteaba también algunas inquietudes bastante interesantes frente a la muerte y sobre todo a la muerte del artista, ¿no? En esos procesos creativos. Uno puede evidenciar que en la obra de Regina pues también hay un riesgo bastante alto en torno a la exposición del cuerpo, sí, en diferentes obras que, digamos, de alguna forma ponen en peligro el mismo cuerpo y a la misma artista en la producción o la creación más bien de la obra. ¿Qué piensa eso? Referente a eso, pues Regina, me gustaría que nos contextualizara un poco más frente a ese peligro del propio cuerpo, ¿no? Del artista, frente a estos actos de creación.
Sí, creo que sí, es una pregunta que se me hace constantemente y siempre respondo diciendo que el peligro tiene que estar contenido, ¿no? Es cuando uno trabaja en estos medios, hay muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad, es decir, todo lo que sucede está previamente tratado de tener bajo control, es decir, la tensión que produce un trabajo es parte de la forma del trabajo. Estamos refiriéndonos a situaciones contextuales o políticas tan duras que necesitamos cierta tensión para acercarnos a hablar de estas cuestiones. Pero el artista o la artista tiene la responsabilidad no sobre su cuerpo, sobre la situación, sobre el público que va a estar viendo la acción y si es en el espacio público, sobre la gente que está en el espacio público. Ningún artista quiere generar un accidente, es decir, en el caso de mi trabajo, pudiera parecer que hay un riesgo, pero los elementos están completamente bajo control, es decir, cada pieza está trabajada con mucha preproducción, intentando mantener como todas estas aristas a la vista, se hacen negociaciones, se hacen reuniones, se hace el plan A, el plan B, qué pasaría si sucede tal y tal cuestión. Es decir, cuando ya sucede la pieza, cuando ya sucede la acción, ya estos elementos están contemplados, ¿no? Para evitar que suceda un accidente o evitar ponernos en riesgo. Yo como artista jamás he querido ponerme en riesgo, pero sí trabajo con la atención como parte formal de los trabajos. Es parte integral, ¿no? Es esta atención lo que muchas veces hace generar empatía con el público. Es, en el caso de la pieza de tierra, ¿no? Trabajé con un operario con muchísimos años de experiencia, confiaba plenamente en él, teníamos establecido un lenguaje con la mirada, yo sabía que él en un momento dado, si miraba que la tierra se tambaleaba de acuerdo a su experiencia, iba a detenerse. Y es lo que sucedió. En el caso de la pieza de huellas, pues es un día donde puede ser peligroso en el país. Ustedes se dieron cuenta en el video, yo no estoy sola, ¿no? Estoy acompañada de un grupo de amigas y amigos que todo el tiempo están caminando cerca mío. También en ese video se ve que hay un par de orejas que me siguen, ¿no? Que no son parte de mi grupo de amigos, sino que se le mira la planta militar, se le mira la planta judicial por el pelo, por el bigotío, que también me acompañan, ¿no? Pero ahí entonces el cuidado era, no voy a estar sola, entonces ir contemplando qué riesgo podrían ir en cada una de las piezas o ideas que tienes para que ese riesgo no exista. En el caso de la pieza de los dientes, fue una pieza muy comprometida que tomó muchísimo tiempo, pero yo trabajé con profesionales, con médicos profesionales y nada podría pasarme, tanto en Guatemala como Alemania. Y así cada una de las piezas se va resolviendo de manera individual para que no exista un riesgo. Acá hay dos preguntas, una creo que tiene mucha relación y es cómo mediar el proceso de censura que estas intervenciones pueden conllevar. Y una segunda pregunta es muy específica, si todo acto de arte constituye también un acto político. Creo que el hecho de expresarnos como individuos es ya en sí un acto político, ¿no? El derecho de expresión, la libertad de expresión es por supuesto que un derecho fundamental de todos los individuos. Lo que sí yo no creo es que todo arte, toda expresión tenga que tener una intencionalidad política. Eso corresponde a la forma de vida, a los criterios de vida, a la ética de la artista o el artista. Es decir, va a resolver formalmente sus ideas de acuerdo a lo que lleva dentro. Y si lo que lleva dentro son problemáticas y que tienen que ver con su contexto y ese es su interés, eso es lo que se va a ver reflejado en su trabajo. Por lo contrario, si su interés es formal y su investigación va por otro lado, es completamente válido dentro del campo del arte. El arte tendría que ser un campo de absoluto de libertades, es decir, yo no considero que todo arte tenga que tener una preconcepción o una intencionalidad de denuncia política. En ese caso no, pero sí creo que el arte como expresión sí es un gesto político porque es parte de nuestros derechos humanos. Mientras activamos este derecho, estamos siendo ya individuos políticamente activos. Y la segunda pregunta de cómo lidiar con la censura. ¿Cómo se lidia con la censura en nuestros países? En el caso de la bandera, no pude lidiar con la censura, ¿no? Hubo un acto de agresión de por medio, es decir, un hombre se subió a robar la bandera, intenté detenerlo, hubiera sido muy riesgoso y un riesgo innecesario, ¿verdad? Ahí la censura ya estaba hecha y con este trabajo sí he tenido en algunas ocasiones
¿verdad? Algún tipo de molestia, por así decirlo. Este año, por ejemplo, alguien posteó la historia de la bandera, en septiembre se volvieron a postear las fotos y en algunos medios salieron algunas como remembranzas de la bandera, y ese día peculiarmente recibí varias amenazas a mis redes, por ejemplo, de una pistola, algunos textos, y sí me tocó poner una denuncia en ese caso, ¿no? No porque me sentí en riesgo, pero sí me sentía muy molesta, es decir, que se me tenía ubicada, ¿no? En todas estas, en estos como oficinas de netseteros que existen en Guatemala, que son la nueva forma de represión. Pero yo no he sufrido, la verdad es que de censura evidente. He sufrido de censura, por ejemplo, un tipo de censura como dirigida equivocadamente, por decir, muchísimos años en que no se me reconociera como artista, en que se juzgue porque trabajo con el cuerpo desnudo, en que se minimice mi trabajo, que se diga que soy una puta y que no se tome en serio. Es decir, 20 años de trabajo constante y constante y constante, y la respuesta de un país y de un Estado completamente que anula todo este tipo de trabajo, ¿no? Que no es una censura violenta, sino es otro tipo pues, de actitud, y básicamente uno como artista lo que tiene que hacer es seguir con la actitud de frente y seguir en su actitud de lucha y siguiéndose el trabajo que sabe hacer, ¿no? Comentarios y preguntas. La primera la hace Dubin Caes. Dice: felicitaciones por sus trabajos y como artista visual, como artistas visuales nos regala un horizonte muy amplio para poder trabajar. Mi pregunta es: ¿y su vida como artista ha afectado su vida personal? ¿Si ha sentido la persecución estatal frente a estas denuncias muy fuertes? No, nunca. La verdad es que mi trabajo nunca me ha afectado a nivel personal, al contrario. Yo me siento muy, muy, muy satisfecha con el hecho de poder estar en el espacio que estoy, de haber logrado 20 años de trabajo. Yo no vengo de una institución de arte, ¿no? Entonces, no, al contrario, creo que el hecho de ser artista me ha ayudado a ganarme un espacio, ¿no? Y que me ha ayudado a sentirme viva. Listo. María Virginia dice: todas sus acciones son una gran potencial de denuncia y de conciencia ante la violencia y el despojo. Me gustaría saber si en algún momento tú como artista has pensado en activar acciones que revelen la potencia de la hospitalidad, o si a lo mejor has hecho alguna que no conocemos. La potencia de la hospitalidad. Supongo que tendría que evaluar mi trabajo uno por uno. He hecho muchos trabajos sobre migración. eh, Supongo que en ese campo podríamos encontrar algunas piezas relacionadas, como un trabajo que se llama Raíces, que hice en Italia, que fue un proyecto bien lindo que hice, que localizamos en Palermo los 21 grupos migrantes de mayor presencia en la ciudad, y trabajamos en el botánico, y en el botánico ubicamos también 21 plantas que correspondían con el origen de este grupo, e hicimos una intervención donde cada una de las personas tomaba energía de las raíces de estas plantas, ¿no? Pues no la presenté hoy, no sé si me da tiempo de presentarla, porque creo que esa sería un buen reflejo de la hospitalidad. Supongo que sí, yo tengo muchísimo trabajo, ¿verdad? Hice una selección el día de hoy, ¿verdad? Como muy puntual, en donde yo creía que tenía algún tipo de relación con la historia de los dos países, pero sí he trabajado en algunos temas, eh, también donde apelo a la empatía positiva del público, ¿no? No siempre trabajo desde el lado oscuro, sino también he generado algún tipo de acciones en donde se despierta la empatía del público para que generen una acción positiva. Hay otra pregunta, hay un comentario, dice Jorge Anderson Ruedas: es demasiado interesante ver cómo el arte se convierte en un alarido de la vida hacia la injusticia y hacia sus dirigentes. Me da escalofríos cada obra, cada imagen tan directa y a la vez tan denunciante, y de frente a lo que ha sucedido, exaltando así la memoria del territorio y siempre de frente al peligro gubernamental. De verdad que es una heroína para nosotros en este camino artístico visual. Mil gracias por abrirnos sus experiencias investigativas y personales. Mi pregunta es: en base a lo presupuesto, ¿cómo se mueve un artista visual para alcanzar a movilizar este tipo de performance? ¿Cómo se motiva a la gente a participar? ¿Hay entidades que apoyan este tipo de propuestas? Ayer también en el taller alguien me hizo la pregunta y no pude responder. Ojalá que subiera vídeo para acá. Y me preguntaban también sobre, ¿verdad?, cómo se financian este tipo de proyectos. Pues, ¿qué les cuento? A ver, yo tengo 22 años de trabajar.
los primeros proyectos muy sencillos, ¿no? Eran producidos por mí misma, yo trabajaba en una agencia de publicidad y me iba pagando pues estos propios proyectos, ¿no? Y generalmente, como la pieza de las huellas, la pieza del basurero, ¿verdad? En donde formalmente resolvía de manera muy precisa, con muy pocos elementos y de manera muy precaria, ¿no? En el caso del basurero era yo y una bolsa de plástico. En el caso de las huellas hubo un poco más de recursos porque se tuvo que comprar la sangre y testearla, pero siempre eran cuestiones como más accesibles, ¿no? En el año 2005 yo me gano un premio en la Bienal de Venecia y esto modifica mi vida, es un cambio total de paradigma. Empiezo a trabajar con una galería italiana, con Prometeo Gallery, que ha sido mi galería desde ese año, que me ha acompañado, es decir, la galería también abre conmigo en el año 2005, abrimos con un performance que se llama Perra. Es una galería muy importante que ha crecido muchísimo, muchísimo y que hemos crecido juntas, ¿no? Y entonces, a través del apoyo de esta galería, pues yo ya pude empezar a viajar y aceptar más invitaciones. La galería ya me apoya económicamente durante un par de años, es decir, me dice, deja el trabajo en la oficina de agencia de publicidad, yo te pago una mensualidad en lo que tú te consolidas como artista, un periodo de tiempo corto, y en ese periodo pues yo ya puedo aceptar invitaciones de museos o galerías o espacios bienales, y cuando suceden estas invitaciones, las instituciones te pagan la producción de estos proyectos, ¿no? Cuando es una bienal, cuando te invitan de Chile, cuando te invitan de cualquier otro espacio, esos proyectos los pagan las instituciones que me están invitando. Y luego lo que sucede, pues naturalmente es, yo empiezo a tener más recursos, guardo algunos de estos recursos para seguirme produciendo. Muchas veces los proyectos que hago en Guatemala los produzco yo con mi propia plata. Dinero que uno va guardando y hago los proyectos que me interesan, que me nacen, que es una respuesta de rabia, una respuesta, una movilización, que es como una respuesta a todo lo que se me mueve por dentro. Y el trabajo que hago en el exterior, fuera de Guatemala, es generalmente lo que me permite vivir como artista, ¿no? Se paga la producción del trabajo que voy a hacer y adicionalmente, depende de la institución, pues yo tengo un fee, es un pago que dependerá de cómo sea la institución, como el día de hoy, pues el banco o la universidad me pagan un fee para dar esta charla. Y entonces sí, creo que sí hay maneras de financiarse, creo que sí hay maneras de poder producir, y luego, creo que más importante que eso, soy artista guatemalteca, es decir, ya pasamos por eso personalmente, mi generación de colegas, amigas y amigos pasaron por eso y se puede producir sin presupuesto, es decir, yo llegué a tener presupuestos como para hacer la pieza de la banda de guerra con 45 músicos 20 años después, pero el no tener presupuesto no impedía que tuviera rabia, que quisiera salir a gritar a las calles y que tuviera que hacer e hiciera lo que tuviera que hacer, ¿no? Es decir, la falta de presupuesto no tendría que ser jamás un pero para que no hagamos como artistas lo que tenemos que hacer. Si no tenemos presupuesto, si no tenemos los recursos, tenemos el cuerpo, tenemos la voz y tenemos el espacio público, ¿no? Nosotras, como artistas de estos espacios en Latinoamérica, tenemos un privilegio muy grande, que es el espacio público nos sigue perteneciendo. Esto no sucede en Europa, esto no sucede en Estados Unidos. Un artista no tiene la libertad o la facilidad de salir a la calle y pegar un grito y dar una acción simplemente con la fuerza de su grito. A los pocos segundos va a ser detenido y va a ser reprimido. Versus que en nuestros territorios el espacio público sigue siendo nuestro. Con riesgos, sí, pero esos riesgos, nosotros nacimos aquí, crecimos aquí, por lo tanto tendríamos que tener el conocimiento y la capacidad de entender cuáles son los riesgos que conlleva ese espacio público. Y cuando ya controlemos qué riesgos lleva, tenemos el derecho de ocupar esos espacios porque nos pertenecen. Y entonces, si no existen recursos, contemos y trabajemos con lo que tenemos, que es el cuerpo, el espacio, la voz, el grito y la rabia, y los problemas que en Latinoamérica siempre sobran. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, al ser una mujer artista, ¿has recibido algún tipo de exclusión o críticas negativas y más al momento de expresar tu pensamiento frente a la violencia hacia la mujer? Esto es una constante desde el principio de los tiempos, es lo que les comentaba al principio, ¿no? Ella es famosa porque es puta, ella es famosa porque se desnuda,
esta forma de anulación, de minimizar el trabajo, de minimizar el grito, por supuesto que es parte de que lo que nos toca a las mujeres, ¿no? Me ha tocado atravesar cosas bien duras, fotos que se han viralizado, que se han cambiado de canales, que se han llevado a sitios de pornografía. La verdad es que sí, como mujer sí nos toca a todas, ¿no? Entonces, pues el punto es no bajar la guardia, entender que no es una cuestión personal, no es una... En un principio, ¿verdad? Me afectaba, conforme pasaban los años fui entendiendo que no era un ataque personal a la Regina Galindo, sino es a lo que yo representaba, ¿no? Esta mujer que sin empacho sale a decir, sale a denunciar, toma el espacio, etc., etc., con elementos que les parecían que no era típicos de una mujer que tiene que ser más sumisa y estar en silencio, así que ataques gratuitos, ¿no? Que ni siquiera vale la pena, creo que molestarse por eso. Somos mucho más que esto es mala fama y cuestiones precarias que puedan decir de nosotras, ¿no? No hay más preguntas hasta el momento. No sé si el profe Javier tenga un comentario final para ir cerrando la conferencia. Bueno, perdimos la imagen de Regina, pero igual, ¿no? Exaltar todo el trabajo que ha desarrollado y agradecerle, pues, habernos compartido todas estas experiencias a través del taller y a través de esta charla en este seminario que está llegando ya a su fin. Este es el último día. Entonces, reiterarle a Regina, pues, nuestros agradecimientos y haber aceptado, pues, esta invitación al seminario. A ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación y estos días que me permitieron acompañar a los estudiantes. Gracias, que tengan buen día. Listo, le agradecemos a Regina. Pues ya vamos terminando la conferencia, ya los esperaríamos en la última conferencia que sería a las 11 de la mañana. Les agradecemos su participación y ya los estamos esperando. Muchas gracias.